Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos hermanos, queridos simpatizantes. Aquí partimos en nombre de la Cátedra Giordano Bruno una sesión de entrevista que hoy en día vamos a tener como invitado a nuestro querido hermano Patricio Díaz Silva. Patricio Díaz Silva es un integrante de nuestra cátedra y en su vida profana, él es chileno, nacido en Santiago. Profesionalmente se podría decir que es historiador especializado en historia del arte y patrimonio cultural. Comienza su formación en los colegios de la Congregación Salesiana. Luego estudia licenciatura en arte en la Universidad de Chile y más tarde cursa la carrera de pedagogía en historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posteriormente, este estudio lo complementa con una licenciatura en estética y que finalmente cursa un magíster en teoría e historia del arte. Ha ejercido la docencia, el trabajo de investigación sobre temas de arte e historia, también ha desarrollado un trabajo como artista visual. Ingresa a la masonería en su juventud, hace 24 años, incuándose en una logia practicante del rito de York, la Prince of Wales número 19 de la Gran Logia de Chile. Luego pasó a pertenecer a diversas logias del rito escocés antiguo y aceptado. Vivió algunos años en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, donde también fue activo miembro de la masonería. Como autor, ha publicado 8 libros sobre arte e historia, destacándose entre ellos El valor cultural del dinero, El arte colonial, Vitrales en Santiago de Chile, Rutas turísticas del Bicentenario de Sudamérica, este fue publicado en Colombia, Masonería en Chile, publicado por la Gran Logia de Chile para la conmemoración del Bicentenario, Santiago Insólito y Secreto, publicado por la editorial francesa Jonglé, y también es creador de un tarot masónico, el cual fue publicado por la prestigiosa editorial italiana Lo Scarabeo. Actualmente, esta obra se vende en más de 100 países del mundo y de la que nos hablará en otra oportunidad porque lo que nos lleva en este momento es su última edición de un libro que se llama Masonería en Chile, que lo acaba de publicar. Este libro tiene la historia, misión y territorio en el orbe de la regularidad, a través de la editorial Gado Ediciones, siendo esta obra la más monumental y de verdad de una belleza presentativa, si quisiéramos decirlo, eh, que ha publicado. Es un libro bastante, desde el punto de vista estético, es un libro bastante hermoso, bastante grande, cómodo, y desde el punto de vista cultural es un libro que tiene demasiados datos, y es un libro que yo recomiendo, así como otros recomiendan como sostén para la parte masónica. Un placer en tenerte aquí en esta entrevista, Patricio. Y quisiera partir de inmediato con la primera pregunta. ¿Qué te impulsa a escribir y publicar este último libro? Muchas gracias, Sergey, por la presentación y saludando a todos los que vayan a ver este video. Diría yo que, bueno, a mí me impulsó a escribir este libro el deseo de hacer una obra de mejor calidad a una que había publicado hace 12 años, cuando fue la conmemoración del Bicentenario. En aquel entonces, con el apoyo del gran maestro de la Gran Logia de Chile de ese tiempo, Juan José Yarzún, pude hacer un libro importante, tal vez un poco institucional, sobre la masonería chilena, y abordamos diversos temas de la masonería chilena desde el punto de vista de su historia y de su territorio o de su geografía. Yeah. Bien. Después flotaba en el aire por mucho tiempo porque esa obra, esa primera edición, en poco tiempo se agotó completamente y con el tiempo estaba en el aire la necesidad de sacar una reedición. Hace pocos años se presentó la idea o revivió la idea de una obra así, con las actuales autoridades de la Gran Logia. Pero ese proyecto finalmente no se concretó de esa manera. Yo seguía adelante con este proyecto y de manera independiente
a la Gran Logia de Chile. Desarrollamos un proyecto de autogestión para la cual felizmente nos faltaron los socios, los auspiciadores, y la idea era hacer una obra que fuera independiente de una institución. Eso era importante, una obra que pudiera mirar con objetividad el fenómeno masónico a lo largo de la historia y también a la luz de sus declaraciones doctrinarias. Un libro que no estuviese que estar necesariamente al servicio de un poder institucional, sino que pudiera cumplir con ese mandato que tiene la masonería, ¿no es cierto?, de buscar la verdad y combatir el error. Eso fue la motivación. Mira, Y queríamos con esta... yo tengo el libro, tengo el honor de tenerlo, lo leí y es un libro realmente importante, lleno de datos y la mayoría de los datos no están escritos. Y eso es una de las cosas bastante importantes para nuestro aprendizaje masónico. Si se quisiera decir también no masónico, porque en el fondo hay historia ahí dentro de esa publicación que tú has hecho. Es bastante importante ese libro desde el punto de vista histórico, de la masonería histórica, y también desde el punto de vista anecdótico, porque hay muchas cosas que no se saben. Y sin embargo, después de esta tremenda investigación que tú hiciste, se plasmó en un libro. Así es. Hay una gran cantidad de información. Hay algunos pasajes que son sabrosos. Por ejemplo, este libro tiene 10 capítulos, está organizado en 10 capítulos y ya hay poco más de 50 artículos, digamos 50 temas que son tratados aquí. Y temas que son fundamentales, algunos muy universales, muy universales. Por ejemplo, hay un artículo que hace referencia a la relación que tuvo la masonería con la Iglesia, particularmente el Vaticano, cómo reaccionó en el siglo XVIII, XIX, incluso el XX, frente a la masonería y cuáles fueron las causas de estas disputas. Aparece allí un detalle de lo que fueron las condenas papales, las excomuniones, los documentos, las proclamas oficiales de la Iglesia. Y esto es algo que, claro, resulta sabroso leer, sobre todo aquellos masones que han adherido a una corriente anticlerical. Bien, pero hay otros artículos también que examinan otras ideas que están muy presentes en la masonería, como por ejemplo la idea de la libertad, igualdad y fraternidad. Yo planteo aquí, ¿qué tan cierto es que estos tres valores tan enarbolados por el mundo moderno y por la masonería realmente sean masónicos y puedan ser una realidad dentro del mundo masónico? Se examina allí. Se examina aquí qué tan laica es verdaderamente la masonería o por qué existe diferentes territorios. Este libro tiene un subtítulo que dice Historia, misión y territorio en el orbe de la regularidad. Es decir, estamos hablando de un territorio, el denominado regular, regido por la Gran Logia de Inglaterra, y cuál sería la unidad valórica, doctrinaria de ese territorio y cómo esta es diferente a aquella masonería dirigida, orientada por el Gran Oriente de Francia o por otros territorios masónicos. ¿Cómo hay ahí una diferencia? ¿Por qué se habla de regulares versus irregulares? ¿Por qué en masonería se habla de antiguos y modernos? ¿Por qué en masonería se generaron diversos ritos? ¿O por qué para algunos la masonería es una hermandad con una base mística, con una base judeo-cristiana, con una dimensión incluso esotérica a través del simbolismo y la práctica ritual? ¿Y por qué para otros la masonería es una, diríamos, una hermandad llamada a debatir desde la filosofía los problemas de la contingencia política y generar un pensamiento, incluso una acción en ese sentido, ¿ya? Ideario que la pone a veces incluso en contra de una corriente respetuosa de la fe? Todo esto que es debatible hoy en día y que se puede ver
porque de alguna manera la masonería dejó de ser tan secreta, pero no porque se hayan abierto las puertas, sino porque han aparecido diversas fuentes bibliográficas que permiten, mediante la lectura, ver estas realidades. De manera que el libro puede interesar a un público diverso, tanto universal. Hay aquí un capítulo referido completamente a la masonería en América, desde Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil. ¿Cómo es que en todos estos países, en el momento de la independencia o antes, empiezan a aparecer las primeras logias, las organizaciones masónicas, y cómo ellas van a tener un protagonismo? Lo cual en algunos casos se exageró también, porque se ha creído que todos los próceres de la independencia de todos los países latinoamericanos eran masones, y eso no es tan cierto, aun cuando haya algo de eso, ¿ya? Por lo tanto, hay facetas diversas. Naturalmente, que la mayor parte del libro está dedicada, desde la mitad hacia adelante, a la masonería chilena, Claro. y es voluminoso un capítulo que se llama Geografía Masónica de Chile, que muestra el origen y desarrollo de la masonería en todas las regiones, en todos los valles de Chile. Interesante, ¿eh? Ahora, Patricio, una pregunta. Eh, Dos preguntas en realidad. La primera es si hay algún querido hermano o algún simpatizante de nuestra cátedra que vive fuera del país, fuera de Chile. ¿Él lo puede pedir ese libro y que se envíe a su dirección? Lo enviaríamos con todo gusto, solamente que tendría que asumir el costo de envío, que puede Ya, ser un poco significativo. claro. Eh, Sería esa la única Pero limitación. no hay problema en cuanto a cruzar la frontera, digamos. A No, eso lo me haríamos refiero. con todo gusto. De hecho, una persona, un masón de una logia de España me lo encargó y lo enviamos. Ah, Lo qué bueno. enviamos. Mira qué Sí, bueno, ¿eh? Y respecto de acá, ¿dónde sí. se puede comprar? ¿Cómo se puede encargar? ¿Dónde hay que dirigirse? La editorial que lo publicó, que es una editorial independiente de la Gran Logia de Chile, pero es una editorial con un perfil masónico que se llama Gadú Ediciones, tiene su página web, se puede buscar como Gadú Ediciones y allí la encontrarán. Allí se puede comprar a través de esa página, se puede pagar ahí mismo. El costo, el precio de venta incluye un despacho a domicilio. Entonces, eso es una forma fácil de comprar. También lo pueden hacer conmigo, sobre todo cuando el cliente, muchas veces ha ocurrido, sobre todo en este tiempo, que el cliente quiere que el autor le escriba una dedicatoria, le dedique unas palabras al libro, se lo personalice. Lo hacemos con todo gusto. Para ese caso, entonces, tienen necesariamente que comunicarse conmigo y así acordamos el pago, el envío y todo. Bueno, para los hermanos, los queridos hermanos e integrantes de la cátedra Giordano Bruno, pueden comunicarse directamente contigo en el grupo que tenemos, ¿cierto? Mm. Eh, Patricio, te agradezco mucho los minutos que nos has dado para poder explicar esto porque nos parece realmente interesante, recordando que el nombre del libro se llama Masonería en Chile. Es bastante interesante desde el punto de vista pedagógico, informativo, docente también, de cultura. Y te quiero dejar invitado para otra ocasión en donde tú de verdad nos puedas explicar sobre el tarot masónico, que yo Con también lo todo. tengo, lamentablemente no lo tengo aquí como para presentarlo, pero me gustaría dejarte comprometido para otra entrevista, donde tú nos comentes la historia del por qué, cómo, dónde, cuándo salió ese tarot masónico, de qué se trata y todo lo que se refiere a él. Te lo voy a agradecer Con todo mucho. gusto. Quisiera decir algo para terminar Sí, y claro. destacar dos cosas. Este libro, no obstante que no está vinculado a la Gran Logia de Chile como institucionalidad, sí tiene como prólogo un texto escrito especialmente por el ex gran maestro Luis Riveros Cornejo. Tiene ese prólogo y también quiero destacar que este libro
Es un libro de fina calidad porque lo enviamos a imprimir a Hong Kong con unos estándares muy altos de calidad, cosa que no se puede lograr así fácilmente en nuestro territorio latinoamericano. Eh, Así que eso lo convierte en una verdadera joya y una pieza coleccionable. Y sobre el tarot conversaremos en otra oportunidad que también tiene sus encantos. Quedas comprometido. Y a ustedes, mis queridos hermanos simpatizantes e integrantes de la Cátedra Giordano Bruno, les recuerdo que esta es la primera entrevista que tenemos nosotros de una serie que vamos a hacer de aquí en adelante de personas y personajes tan importantes como nuestro querido Patricio Díaz Silva. Además, debo recordarle de manera que no se les olvide que el libro del cual estamos hablando y haciendo referencia en esta entrevista se llama Masonería en Chile. Su autor, nuevamente lo recuerdo, Patricio Díaz Silva, y la editorial encargada de sus ediciones se llama Gado Ediciones. No se ve muy bien, acércalo un poquito más a pantalla. A ver, No, no se ve muy bien, pero no te preocupes no que se ve. ahí se ve Tiene, algo. tiene, Sí, no se ve muy bien. Pero no, ahí es vamos a algo ver la así. forma de poder Se vio de mostrárselo. manera fantasmal. Sí, Bueno, vamos a ver la forma de poder mostrárselo a toda la gente. Así ok. que un grato placer, agradecido por tu tiempo y a ustedes gracias por escucharnos y sería hasta la próxima entrevista, en la cual comentaremos quién será el personaje sorpresa esta vez. Que tengan